sepan que para nosotros es una maravillosa palabra. De antemano les pido que si me les robo unos 5 minuticos más de su tiempo, me disculpen, no quisiera dejar este tema que es bastante delicado de pronto inconcluso, ni tampoco ir tan a la carrera. Hermanos, la vida es una caja de Pandora, llena de sorpresas y situaciones difíciles de sortear. Lo mismo pasa en nuestras familias. Siempre nos encontramos con circunstancias complejas, delicadas, que no pueden ser fáciles de manejar muchas veces. Y sobre todo si nosotros analizamos este tema en cuestión de parejas, es uno de los temas más complicados. Todo lo que tiene que ver con pareja, sexualidad, matrimonio, divorcio, eso llama muchísimo la atención y toca sensibilidades. Y máxime, como lo decía ahora, cuando nuestros conceptos que tenemos de ciertos temas o nuestras creencias en algunos tópicos referentes a esto que menciono han sido permeados por nuestra cultura o por nuestras tradiciones. Entonces, en estos asuntos, lo mejor que podemos nosotros hacer es buscar un consejo sabio. ¿Y dónde es que nosotros encontramos un consejo sabio? En la misma palabra de Dios. Es ahí donde nosotros realmente podemos encontrar la dirección, la orientación en algunos momentos decisivos de nuestras vidas. Solo en las Escrituras entonces se encuentra el consuelo, la dirección y la libertad para tomar las decisiones más acertadas que la vida o las relaciones de pareja nos están demandando. Veamos entonces lo que la Biblia nos enseña hoy respecto a esto: matrimonio y divorcio. Si esto es aprobado por Dios o no, en qué circunstancias, en qué condiciones. Permítanme entonces contextualizar un poco dónde estamos ubicados en este momento. Traigamos a la memoria que una de las cosas que el apóstol Pablo está tratando en esta primera carta a los Corintios es brindarle a sus oyentes orientación teológica sobre algunos temas específicos. Entre esos temas, los que ya mencioné: sexualidad, matrimonio, y ahora le incluye algo de divorcio. Desde el comienzo de esta serie, en el versículo 12 del capítulo 6, Pablo quiere que los corintios entiendan que ellos, e igualmente nosotros como tal, somos el cuerpo de Cristo. Somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, le pertenecemos a Dios, incluyendo nuestro cuerpo también. No es que mi espíritu sí es de Dios, pero con mi cuerpo puedo hacer lo que a mí bien me parezca, no. De manera que todo pecado, entonces nos decía en aquella primera enseñanza, todo pecado sexual o todo tipo de pecado donde el cuerpo es el directamente implicado, es una afrenta contra Dios. Es lo más humillante que podemos nosotros hacer contra Dios, porque este cuerpecito, esta carnita y estos huesitos son el templo del Espíritu Santo. Dios mora en nosotros. Entonces solamente imaginémonos la escena: nosotros incurriendo en adulterio o en fornicación con este cuerpo donde mora Dios las 24 horas del día, 7 días a la semana. Eso es una afrenta. En aquella oportunidad entonces Pablo nos enseñó que no todo lo que se nos permite hacer es conveniente, ni tampoco el creyente se debe dejar dominar por ningún deseo sexual ni por sus bajas pasiones. Por eso entonces en nuestro segundo mensaje que vimos en los primeros versículos, los primeros 7 versículos ya de este capítulo 7, es decir, el mensaje inmediatamente anterior, Pablo aconsejó que para evitar la fornicación, lo mejor es casarse y tener su propia pareja, pero había que tener en cuenta algunos de los deberes que cada uno tiene con su cónyuge. En ese momento Pablo trató muy precisamente el tema del deber
con la complacencia o la satisfacción sexual que le debe el cónyuge a su pareja. Recordemos entonces que en esa porción se nos enseñaba que el matrimonio es un instrumento que Dios usa también para contrarrestar el pecado y afirma el amor. El consejo era en ese momento tanto para aquellos que todavía que no tienen su pareja y que andan por ahí haciendo cosas indebidas con su sexualidad, así como también, recordémoslo, para las personas que están conviviendo en lo que llamamos hoy unión libre. También se está incurriendo en fornicación porque ante Dios no se ha oficializado, no se ha llevado todavía a cabo el pacto matrimonial que la Escritura demanda. Entonces, en la porción de hoy, Pablo quiere dejar muy claro cuál debe de ser la postura frente al divorcio, tanto en un matrimonio cristiano y como en un matrimonio mixto. Entonces nos va a explicar cuáles son las opciones y los mandatos en cada una de estas situaciones. Trataremos entonces de abordar nuestro tema en 3 puntos. Siendo el primero de ellos, las recomendaciones para los solteros y las viudas. Como les dije en el pasaje anterior, Pablo trató específicamente el asunto de la fornicación en la que estaban incurriendo algunos de los miembros de la iglesia de Corinto. No solo los que estaban solteros, sino los que estaban conviviendo en unión libre. Ahora trata con otro grupo de personas, pero dentro del mismo tema, del matrimonio. Dice el versículo 8: digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Ahora, en cuanto a la interpretación de este término solteros que Pablo utiliza aquí, ha habido algunos desacuerdos entre los estudiosos de la Escritura. Algunos consideran que se refiere, cuando dice solteros aquí, que se está refiriendo a hombres que nunca han estado casados y aún continúan solteros. Pero el asunto es que este tipo de hombres, este tipo de personas, el apóstol ya se dirigió a ellos. En el versículo 2 que vimos en el pasaje anterior, les releo ese versículo. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. En ese pasaje sí se estaba refiriendo claramente, directamente a hombres y mujeres que nunca han tenido esposa ni marido. Entonces Pablo les ordena, es una ordenanza, es un mandato, que cada uno tenga su propio cónyuge. Por lo tanto, entonces la mayoría de los eruditos bíblicos consideran que este término aquí que Pablo usa en el versículo 8, solteros, se está refiriendo a hombres viudos o que anteriormente tuvieron su esposa, pero por algunas circunstancias se separaron y en el momento en que conocieron del Señor estaban solteros. Ya cambia entonces ahí la perspectiva. No es personas que nunca han tenido mujer o esposo, sino que han sido separados o viudos. Asumiendo entonces esta interpretación, Pablo se dirige a estos solteros y a las viudas, declarándoles que entonces, en cuanto al tema de pareja, lo mejor para ellos sería que fueran como él. Ya lo vimos en pasajes anteriores, célibes, que fueran practicantes del celibato. Es lo que dice Pablo. Esto sería lo mejor para servir al Señor de tiempo completo, porque el tiempo suyo, cuando una persona es soltera, tiene autonomía, que lo invitaron para allá a una misión, vamos a la misión, lo invitaron para acá a otro lugar, vamos para allá a predicar, a compartir el evangelio. Pero mientras que se tiene pareja, lo que Pablo nos explicaba anteriormente, hay que dividir el tiempo. Eso sería el ideal, vivir en esas condiciones. Sin embargo, Pablo hace una aclaración en el versículo 9: pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando.
Entonces el apóstol explica que la condición de fondo para que este ideal del celibato se cumpla en una persona, tiene que de entrada ser que tenga el don de continencia. Ya vimos también en qué consiste la continencia, es no tener esos apetitos sexuales que la mayoría de seres humanos tenemos, y que esas personas que tienen esa continencia no fue porque el obispo o alguien superior le dijo: usted no puede tener relaciones sexuales si quiere servir a Dios. No, aquí dice claramente que es un don, es algo que viene de Dios, no es algo que alguien le impone a otras personas, es un don exclusivamente de Dios. Por eso vemos todo lo que sucede en iglesias tanto cristianas como católicas, porque se está forzando a personas a hacer algo para lo que no están dotados. Para Pablo entonces es de lo contrario. Dice Pablo: si la persona no tiene este don, en lugar de estarse consumiendo de pasión o ardiendo en sus lascivias internamente, lo mejor que puede hacer es casarse. Para Pablo entonces es claro que obligar a una persona a luchar contra sus pasiones sin tener el dominio propio que proviene de Dios sería prácticamente condenarlo a estar pecando en silencio y hacerlo infeliz de por vida. Eso no se debe de hacer, dice Pablo. El mandato entonces en esas condiciones es: cásense. El apóstol conoce perfectamente que una persona en esas condiciones, lo más probable es que termine en fornicación, en algún delito sexual, o a escondidas o en público. Pero va a llegar el momento en que la persona que no tenga ese don de continencia va a caer en pecado. Por eso entonces para ellos el matrimonio no es una opción, sino un mandato. La palabra cásense aquí aparece como un imperativo activo, es decir, la única opción es obedecer el mandamiento a contraer matrimonio, para que no se estén, dice la palabra, quemando por dentro. Como lo dije inicialmente, los temas que tienen que ver con sexualidad, matrimonio y hoy divorcio son asuntos bastante delicados, extremadamente álgidos. Son cosas que hay que, diría uno, tocarlas con pinzas. De hecho, hasta si uno pudiera irresponsablemente hacerle el quite a este tipo de enseñanzas o de pasajes, se lo haría para evitar de pronto controversias o confusiones. Pero la palabra de Dios, como sea, hay que traerla al pueblo de Dios. Aunque el objetivo entonces del mensaje no es presionar a los solteros o a las viudas a conseguir pareja lo antes posible, sí es una invitación a considerar que el matrimonio no es una opción, sino, como lo dijimos ahora, un mandato. Muchas personas, incluyendo creyentes, le temen al matrimonio por las responsabilidades y compromisos que esto implica. Obviamente otros no han procedido a casarse porque no ha llegado la pareja todavía, la pareja indicada. Pero sea cual sea el caso, la invitación es a que acatemos esta recomendación que Pablo da a los solteros y a las viudas. Es decir, a esperar en el Señor con paciencia y sabiduría, para que sea Él quien a su tiempo y a su manera los bendiga con la persona que tenga para ustedes. Y cuando esto suceda, o si es que está sucediendo en el momento, hermanos, sean cuidadosos, guárdense para el Señor y también para el mismo matrimonio. Esta es la forma de honrar y de glorificar los solteros y las viudas a Dios. No es porque ya tuve mujer, entonces ya perdí mi virginidad y la mujer también, a la inversa, entonces ahora puedo andar como picaflor cometiendo pecado, fornicación, para escoger a ver con cuál me quedo finalmente. No se trata de eso.
Recordemos que el que está en Cristo, nueva criatura es. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, empezamos una nueva vida en Cristo Jesús. Entonces la sexualidad, hermanos, dentro del matrimonio es una bendición. Dentro del matrimonio. Entonces ahora sí veamos las recomendaciones para los casados. Ese sería nuestro segundo encabezado. Recomendaciones para un matrimonio cristiano. El versículo 10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Miren que Pablo es demasiado cuidadoso. Él hace mucho la aclaración, mando, no yo, sino el Señor. Ahora más adelante va a decir, digo yo, no el Señor. Pero no quiere decir que esto no provenga de Dios, sino que son cosas que tal vez no están registradas en los evangelios como palabras de Jesús, pero sí son inspiradas por el Espíritu Santo. El apóstol entonces ahora se dirige al creyente que ya está casado. Recordemos que la carta fue dirigida no a una persona, no a una familia, sino a la iglesia de Corinto. Yo estoy seguro que al igual que en la iglesia de Corinto, aquí hay solteros y viudas, aquí hay casados cristianos y también hay matrimonios mixtos. Para todos nosotros es la carta y la enseñanza. Entonces, ahora que dice, con un tono mandatorio, les instruye algo que el Señor Jesucristo ya había ordenado durante su ministerio. Vayámonos entonces, en este caso, a Mateo capítulo 5 y un pasaje de Mateo capítulo 19, donde dice, Mateo capítulo 5, versículo 32, dijo palabras de Jesús: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Mateo 19, versículos del 6 al 9 dice esto: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. En este contexto entonces de Mateo, el término repudiar significa abandonar o dejar o separar o divorciar. Como podemos entonces observar, Jesús afirmó que abandonar o dejar a la esposa o al esposo por cualquier circunstancia que no sea el adulterio es totalmente ilegítimo. No es que ya me cansé de ti, ya no tienes las curvas que tenías hace 20 años, el cuerpo que tenías hace tantos años. No se trata de eso. Notemos un punto bastante interesante aquí. Mientras que en el pasaje de Mateo ustedes están viendo que Jesús se dirige a los hombres judíos para que no se divorcien de sus mujeres. ¿Lo están viendo con claridad? Se dirige a los hombres judíos, Jesús. Pero ahora en el pasaje de Corintios, Pablo se dirige a las mujeres corintias para que no abandonen a sus maridos. Esto es bastante interesante porque tiene que ver con la cultura. Mientras que en la cultura judía eran los hombres los que tenían la autoridad y definían si se divorciaban o no, en la cultura corintia era un poco diferente. Eran las mujeres las que usualmente tenían más autoridad en algunos aspectos, y en este caso parecía que eran ellas las que querían dejar a los maridos. De hecho, ustedes en las cartas de Corintios, ustedes van a ver que en varios pasajes Pablo le dice: yo no permito que las mujeres enseñen, yo no permito esto de las mujeres, porque era una cultura donde el feminismo estaba tomando bastante fuerza. Diciéndolo en palabras vulgares, era una cultura donde las mujeres se dejaban guiar más por sus
conceptos y preceptos culturales, queriendo decir con esto que en realidad parece ser que eran ellas las que más mandaban en sus hogares, las que tenían más autoridad, y en la iglesia querían hacer lo mismo, y con la enseñanza bíblica querían aplicar de la misma manera. Entonces Pablo aquí se dirige a las mujeres. Obviamente esto nos compete a todos, porque el principio bíblico es para todos, hombres y mujeres. Entonces, para que lo tengan ese detallito en cuenta. ¿Por qué Pablo en Corintios se dirige con tanta autoridad, amonesta a las mujeres con tanta fuerza? Es por eso mismo, porque las mujeres se estaban dejando llevar más por su cultura que por la enseñanza bíblica. Pero volviendo entonces al tema del divorcio, el mandato y los principios son los mismos en ambos casos. El matrimonio, hermanos, no es un juego ni un tema cultural, sino un pacto divino. Por ahí veo algunas caras sonrientes y extrañadas. ¿Será que las mujeres en Corinto nomás era que querían mandar en la casa? Como lo hemos visto, hermanos, en enseñanzas anteriores, a lo largo de toda la Biblia, solamente hay dos causales de divorcio. Una es la que menciona Jesús en los pasajes que acabamos de leer en Mateo, que es exclusiva y únicamente cuando hay adulterio de por medio. Aunque, aclaro, no es obligatorio separarse cuando hay adulterio. Por encima de todo debe estar la posibilidad del perdón, de la compasión, de la misericordia, de la restauración. La otra causal bíblica es la que vamos a ver un poco más adelante. Por estas razones, entonces, la orden de Pablo es que la mujer no deje a su marido de ninguna manera. Y si llegare a separarse injustificablemente, es decir, por cualquier otra razón diferente al adulterio, ella está sentenciada a vivir sola. No sé si estoy siendo claro. Si la orden es que la mujer no se separe de su marido. Miremos lo que dice el versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Releo esto. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, el propósito de que esta mujer se quede sola es que lo mejor y lo más probable es que haya una reconciliación con su marido. No es que ya están haciendo los papeles para el divorcio, pero ya están mirando dónde vamos a llevar el otro matrimonio a cabo. Si se divorciaron por cualquier otra razón que no haya sido un adulterio, según la Biblia, la mujer o el hombre están sentenciados a quedarse solos. Pero si no hubiere reconciliación, el mandato en este asunto es quedarse de esa manera, solos. En el caso de los hombres, aplica exactamente de la misma forma. Lo que es correcto para la esposa, también es correcto para el esposo. Aunque en algunas culturas el hombre sea el que tenga la autoridad sobre la mujer, y aunque la misma Biblia diga que el hombre es la cabeza del hogar, no quiere decir que el hombre está exento de estos principios. Aplican para el hombre como para la mujer. Su deber también es someterse al mandato bíblico. Aquí no es que, ¿sí está escuchando, no, mija? ¿Sí está escuchando, no, mija? No, sí estamos escuchando. Por encima de todo, entonces, debe de primar la importancia y el valor del pacto matrimonial. Normas como estas, entonces, le dan seriedad y estabilidad al compromiso del matrimonio.
Pero desafortunadamente, hoy tampoco se lo valora, ni se lo dirige como la palabra de Dios lo demanda. Estadísticas últimamente, hermanos, realizadas muestran que en los últimos años son más las parejas que se quieren divorciar que los que se quieren casar. Y lo peor de todo, ¿saben qué es? Que uno de los índices más altos de divorcio se está dando, ¿saben qué entorno? En el pueblo cristiano. Es realmente lamentable y preocupante. Mientras que el mandato divino es diferente. Un matrimonio conforme al deseo de Dios es posible si ambos cónyuges determinan tener el diseño de Dios, seguir el propósito de Dios y mantener la estructura de Dios para la familia. ¿Qué significa esto? Que lo que Dios quiere tendrá más importancia que mis ideas, que mis criterios, que mis gustos, que mis deseos, que mis pensamientos. Quienes determinan vivir de esta manera bajo el mandato de Dios tienen la posibilidad de tener una familia cuyas palabras, actitudes y comportamientos glorifican a Dios. Cuando yo me someto a la palabra de Dios, al mandato de Dios. En la familia bajo el modelo divino no existiría la posibilidad de un divorcio, porque ¿quién se va a aburrir de vivir bueno? No existiría. Si la mujer cumple con su rol, el hombre cumple con su rol, ¿para qué nos vamos a divorciar? Si estamos felices. ¿Saben por qué son tan altos los índices de divorcio? Porque como parejas no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha ordenado. Bajo este modelo, la vida conyugal es un modelo de vida cristiana. Los esposos serían líderes que tendrían autoridad y la ejercerían. Las esposas aprenderían a vivir en sumisión, pero no sometidas. Los padres aprenderán a disciplinar a sus hijos, pero no a maltratarlos. Cuando nos dejamos regir por la palabra de Dios. Pero hermanos, a pesar de los beneficios que nos reporta una vida bajo el modelo de Dios, son muchísimos los que prefieren u optan por el pecado, por lo peor. Prefieren someterse a la fornicación, el adulterio, antes que obedecer a Dios y disfrutar de sus bendiciones. Hermanos, muchas veces nosotros tomamos decisiones inexplicables. El Señor nos ha bendecido con una buena esposa, que al igual que todo ser humano, al igual que tú, yo, él, nosotros, vosotros y ellos, todos, tenemos una que otra arandela suelta por ahí chiringueándonos. Pero son buenas esposas o buenos esposos. Pero sin embargo, muchos prefieren ir a buscar lo que no se les ha perdido en la calle. Una vez Juanito, viendo a su mamá concentrada mirando una telenovela y que lloraba en una escena de una boda y todo lo bonito que se estaba viendo ahí, entonces le dice Juanito a la mamá: mamá, ¿qué es lo que hacen en una boda? Entonces la mamá dice: mi hijo, el esposo le promete a la esposa y la esposa le promete al esposo que la cuidará y estará con ella hasta los últimos días de su vida, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, y que su vida será para hacerlo feliz al otro. Entonces Juanito, al escuchar eso, como que reflexionó y dijo: ah, mamá, entonces usted y mi papá no son casados. ¿Qué le quiso decir con eso? Que están haciendo todo lo contrario de lo que realmente es el matrimonio. Cada día los matrimonios son más desechables y superficiales. Cada quien busca su satisfacción y conveniencia, olvidándose de lo que realmente es importante: el pacto matrimonial que se hizo ante Dios. Eso es lo verdaderamente importante.
Amados, el mandato del Señor entonces aquí es ¿cuál? No se separe. Y si por alguna razón se han separado o están pensando en separarse, ¿por qué no más bien hacemos lo que Pablo dice? Reconcíliese. Reconcíliese. Eso es la enseñanza, lo que la palabra nos quiere decir. Es triste escuchar parejas cristianas decir, bueno, ¿por qué son las peleas de ustedes, hombres? ¿Por qué se quieren separar? No, pastor, porque es que lo que dije ahora jocosamente es una realidad. Porque es que ya mi mujer ha cambiado mucho. Cuando yo la conocí era delgada, tenía estas medidas, era de esta forma, y mírela ahora cómo está. No, porque es que cuando nos conocimos ella tenía todo en orden, todo era impecable en la casa los primeros días, los primeros meses, y hoy el niño le chilla por allá, el tetero está por acá, los pañales todavía. No, pastor, porque es que cuando nos conocimos ella me invitó a su casa una vez y cocinó lo más de delicioso y ahora no me quiere preparar ni un tinto. No, porque se le quemó el arroz mucho. Cosas que uno dice, bendito sea Dios, este es un matrimonio cristiano. Antes era mi Barbie, ahora es mi Cuchibarbie, pero sigue siendo mi Barbie, igual. ¿No es cierto? Escuché por allá que el papá le dice al hijo, hijo, me voy a separar de su mamá. Ay, ¿cómo así, papá? ¿Y eso por qué? No, porque es que su mamá no puede entender que yo dejo mis medias aquí para ponérmelas al otro día y ella me las mueve de ahí. ¿Ah? Al hijo le dio risa y dijo, en verdad, papá, eso sí es para divorcio. Hermanos, hay cosas increíbles por las que hoy en día las parejas se quieren separar. Y aún, escúchenme en esto, aún si ha habido faltas como el mismo adulterio, hermanos, consideremos la posibilidad de una reconciliación, de un perdón. Supongamos que ustedes son víctimas de un adulterio y ustedes nunca le han fallado a su pareja, pero yo preguntaría cuántas veces le han fallado a Dios. Y aún Dios nos permite estar aquí en su presencia. Aún Dios nos escucha. Si existe la posibilidad, amados hermanos, brindemos una oportunidad a ese cónyuge que tal vez fue un mal momento que tuvo, por nuestros hijos, por esa persona, por nuestra familia, por mí mismo. Pero entonces, ¿qué manda Pablo a los matrimonios mixtos? Dice nuestro tercer encabezado, recomendaciones para un matrimonio mixto. Este encabezado vamos a subdividirlo. Primeramente veamos la aprobación y justificación para vivir juntos. Los versículos 12 y 13 dicen, y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. En los dos casos, la palabra abandone, no lo abandone, es lo que bíblicamente o en nuestro léxico español, gramática española, se llama un imperativo, es decir, un mandato, una orden. ¿Qué es un matrimonio mixto? Es aquel que está conformado por dos personas que pertenecen a dos culturas o a dos religiones o a dos creencias o a dos razas diferentes. Eso es un matrimonio mixto. En este caso se le llama matrimonio mixto entonces a la unión entre una persona creyente, cristiana, y un inconverso, o que pertenece a otra religión, o que no cree en Dios, o tal vez no cree en Jesucristo. Entonces en esta porción Pablo está tratando con una situación de estas. Sucedió que
Sucedió que antes de llegar el Evangelio a Corinto, ya varios corintianos habían contraído matrimonio según sus prácticas religiosas y ya tenían conformadas sus familias. Pero al escuchar el Evangelio de Jesucristo, algunos miembros de estas familias creyeron en el Evangelio. En unos casos creyó el esposo, en otros casos creyó la esposa. Los corintios entonces, que estaban en este estado de pareja, querían saber cómo se debería de manejar este tipo de relación. Todo indica que varios de estos creyentes, nuevos creyentes corintios que estaban viviendo con una pareja inconversa, estaban considerando, incluso algunos, ya habían abandonado a su cónyuge por no ser cristiano. Entonces todas estas inquietudes, todas estas preguntas se las expusieron a Pablo. Pablo, ¿qué debemos de nosotros hacer en este caso? Y Pablo responde con los pasajes que acabamos de leer. Entonces el consejo de Pablo es claro: mientras que el cónyuge que no es creyente esté de acuerdo en seguir viviendo con el creyente está, escuchen esto, en la obligación de seguir perseverando en esa relación. Dicho de otra manera, el cristiano no puede usar la incredulidad de su pareja como pretexto para justificar un divorcio. Yo he escuchado comentarios como este, hermanos. Escuchen esto. Comentarios de hermanas a los que en alguna iglesia alguien les aconsejó algo así: si su esposo inconverso no la deja venir a los dos servicios del domingo, si su esposo inconverso no la deja venir a la reunión de líderes el martes, si su esposo inconverso no la deja venir al servicio de doctrina del miércoles, si su esposo inconverso no la deja venir al servicio de familia del viernes, y si su esposo inconverso no la deja venir a acompañar a los jóvenes el sábado, es mejor abandonar a ese hombre porque está haciendo piedra de tropiezo para usted, hermano. Pero hermanos, ese voltaje no lo aguanta nadie, ni que el hermano, ni que el esposo sea el pastor todos los días en la iglesia, pues, a toda hora, y mi matrimonio, y mi hogar, y mi familia. Nosotros debemos de tener un equilibrio con todo. Hombre, si estamos tratando eso, yo digo pues que eso es un abuso, ¿no es cierto? Una esposa o un esposo creyente cuyo cónyuge es inconverso debe de ser sabio, prudente, para poder conservar su matrimonio. Si usted, hermana, usted, hermano, tiene su pareja que no es creyente, no puede pretender que ese cónyuge inconverso actúe y comprenda las cosas como si fuera creyente. Pero no porque no actúa como un creyente, bueno, entonces tengo que divorciar, ya tengo que dejarlo porque está haciendo piedra de tropiezo para mi ministerio. De hecho, hay cónyuges inconversos que obran mejor, que tratan mejor a sus parejas que los mismos creyentes. Yo conozco casos de eso. Los inconversos a veces tratan mejor a sus parejas que los mismos creyentes, porque los creyentes muchas veces nos hemos aprendido los pasajes de Efesios. Vea, mi hija, lo que dice aquí: sujétese a su marido. Para eso ya estamos buenos. Mi hijo, pero lea más adelantico. No, es que a usted le corresponde es mi hija. Sujétese del marido. Hermanos, nosotros no podemos ser abusivos con nuestras parejas. Y parece ser que esa era la situación que se estaba viviendo en Corinto. Pero veamos cuál es entonces la razón por la cual no hay que divorciarse en ese caso. El versículo 14 dice: porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿A qué se refiere entonces
que el cónyuge incrédulo es santificado por medio del creyente. El cónyuge cristiano es un instrumento, es un foco, es un canal de Dios a través del cual la pareja conversa y aún los hijos están recibiendo la bendición y la protección divinas. Aparte de eso, de que el cónyuge o el padre creyente consagran a sus hijos por medio de sus oraciones y de su santidad. Yo escucho madres de familia, esposas desesperadas porque su esposo, sus hijos no son creyentes. Y he escuchado decir, estoy que tiro la toalla, pastor. El consejo es, no lo hagas nunca. Porque tú eres el foco, tú eres el instrumento que Dios está usando para traer bendición a tu hogar. Tú eres el instrumento que Dios está usando. Tú oras por tus hijos, por tu pareja, y Dios escucha tus oraciones. Antes, al contrario, en vez de nosotros volvernos a los inconversos, esforcémonos y perseveremos para que el inconverso se vuelva a Dios. Ahora, no es que la pareja y los hijos son salvos porque su esposo o su padre es creyente, no es eso. Muchas veces hemos tomado el pasaje de por allá de Hechos que dice, si crees en Jesucristo, tú y tu casa serán salvos, pero no aplica de esa manera estrictamente. Lo que Pablo le está diciendo al carcelero en aquella oportunidad es, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú vas a ser un instrumento para poder algún día también que tu familia pueda ser salva. El evangelio, la salvación no funciona a control remoto. Yo soy salvo, ustedes también entonces. No, es el que cree en el Señor Jesucristo. Pero de alguna manera entonces, por la perseverancia en la piedad y la santidad del creyente, su familia poco a poco está siendo contagiada por el amor y el poder de Jesucristo, hasta que muy probablemente, finalmente pueda ser que ellos también terminen a los pies de Cristo. Pedro le dice a las casadas, esposas, ganad a vuestros maridos sin palabras, sino con vuestro testimonio. Es de esa manera. Aquí aplica de esa forma. Cuando en un hogar los dos padres son inconversos, los hijos entonces espiritualmente son impuros ante Dios. Pero si al menos uno de los padres es creyente, esto hace que espiritualmente los hijos puedan ser ofrecidos a Dios. Yo creo que aquí habemos varios que tal vez tenemos hijos que no son creyentes. Pero yo me imagino que ustedes en sus oraciones no dicen, Señor, yo te pido por mi hijo que es creyente, el otro él verá. No. Es al contrario, ¿no? Antes oramos más por el que no es creyente. Entonces lo que Pablo está diciendo acá es, si al menos uno de ustedes es creyente, persevere en su relación, persevere, porque usted es el instrumento que Dios ha puesto ahí, para que ellos también sean santificados ante Dios. Por estas razones entonces es que Dios aprueba que los matrimonios mixtos sigan unidos. Es probable, voy a hacer un paréntesis aquí, que algunas, o algunos también, porque todo se da, estén viviendo en sus casas. Mire, ¿qué le pasó, hermanita, ese ojo negro? Mi esposo. O hermanito, ¿qué le pasó? Vean mi esposa con un cacerolazo que me pegó aquí. Y así venimos estos últimos 2 años. Ya he estado en el hospital 3 veces, mire estos puntos acá, mire por acá. Hermana, eso es maltrato, eso es abuso. ¿Por qué no se separan? Eso hay que buscar otra vía, hermana. Van a terminar matándose. Díganse o no, van a terminar matándose. Pero no, porque es que la Biblia dice que si él no se quiere ir, pues que lo deje ahí. Hermanos,
Nosotros tenemos que ser sabios a la hora de aplicar la palabra de Dios. Pero entonces veamos la otra cara de la moneda. Aprobación y justificación para una posible separación. Dice el versículo 15: pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Mucha madurez, mis amados hermanos. Pablo aquí entonces expone la segunda razón que justifica el divorcio. Recordemos que la primera fue la que mencionó Jesús en los evangelios que leímos inicialmente, el adulterio. Aquí está la segunda justificación. Hay otra más, que es la muerte de la pareja, pero esa no la mencionemos porque eso no es divorcio, eso ya es viudez. Aquí estamos hablando de separación, de divorcio. El primer caso que la Biblia justifica para un divorcio es adulterio. Y aquí está el segundo caso. En la parte anterior, si el incrédulo está de acuerdo con seguir viviendo con el creyente está en la obligación de continuar con la relación. Yo conozco hermanas acá que su esposo no es creyente, pero viene, la deja, viene y la recoge. Un día de esto la acompaño mi hija. Ahí va perseverando la hermana, y va perseverando la hermana. Pero en este caso, si el incrédulo no tolera la creencia o la vida piadosa de su pareja y considera que lo mejor es divorciarse y se va, en este caso con lo que ordena la palabra de Dios a través de Pablo, es que el creyente no se debe de oponer a ese divorcio. A diferencia entonces de la postura anterior, que la responsabilidad estaba en el creyente, en la postura anterior la responsabilidad era del creyente. Si el cónyuge está de acuerdo en vivir con usted así, si el cónyuge no le pone problema que usted vaya 1, 2, 3 veces a la iglesia, si el cónyuge no le pone problema que usted se levante tempranito a orar, siga con él, siga perseverando. La responsabilidad es suya. Aquí en este caso la responsabilidad es del inconverso. Por eso dice Pablo, pero si el inconverso se quiere ir, el incrédulo se quiere ir, lo mejor es dejar que se vaya. Según Pablo aquí entonces, este tipo de situación, en este tipo de situación el creyente no está obligado a seguir con esta relación. Mire, la frase no está sujeto a servidumbre, la frase del pasaje que leímos, significa que las cadenas que unían el pacto matrimonial se rompen. Ya no están obligados a seguir unidos el uno al otro. La idea entonces es que si el inconverso se quiere separar, pero el creyente lo forza a seguir con el matrimonio, esto generaría un ambiente hostil, conflictivo, tal vez de abuso, de maltrato por parte del inconverso que se quiere separar y el creyente no se lo permite. Es lo que Pablo quiere evitar. Vea, pastor, es que mi esposo no es creyente y este bendito se quiere ir y yo llevo 20 años orando por él. Tiene novias y se quiere ir, pero es que yo ya lo reclamé para Jesucristo. No, hermano. Pablo aquí dice otra cosa. Te estás haciendo daño a ti misma y se lo estás haciendo a otras personas. Por esta razón entonces Pablo dice que es mejor ceder a este divorcio para que el creyente pueda vivir en paz, como lo dice el pasaje, en paz con Dios y consigo mismo. Imagínense cómo va a haber paz en un hogar en que yo sea creyente, pero mi esposa no. Mientras yo me voy el sábado para la iglesia, el viernes por la tarde, llego a la casa y la mujer no, ella anda de discoteca, o el esposo no, él anda de discoteca. ¿Y por qué no se separan? Porque es que yo ya lo reclamé para Cristo. Podría darse el caso que el inconverso le diga al cónyuge creyente:
O te quedas con Dios o te quedas conmigo. ¿Han escuchado eso que le ha pasado a algunas personas? O te quedas con Dios o te quedas conmigo. Entonces, ¿aquí el consejo cuál es? Despáchese, hombre. Despáchese. Porque es preferible quedarnos con Dios que quedarnos con un inconverso. Difícil de asimilar. Entonces, a modo de consolación, Pablo cierra este argumento con un par de preguntas retóricas en el versículo 16. Dice: porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Muchas veces se ha interpretado, la interpretación más común de este versículo es como si dijera que el creyente está obligado a soportar y a detener a su cónyuge inconverso, porque puede ser que finalmente sea salvo. Es así como se lo aplica usualmente, ¿no es cierto? Normalmente. Vean lo que dice la palabra: no se separe, mi hija, ese acordeoncito, eso se le borda, y el de dentro de 15 días también, no se preocupe, no se separe. ¿Por qué, pastor? Porque dice: ¿qué sabes tú, mujer, que por medio de ti tu esposo o tu esposa sean salvos? Recurrimos a este pasaje, pero miren que es al contrario. Es decir, esta interpretación suena noble y muy tierna, muy santa, pero no encajaría dentro del contexto. Si se tiene en cuenta que el versículo anterior dice que el incrédulo se quiere ir, déjelo que se vaya. Es decir, el creyente no está obligado a retenerlo a la fuerza, porque es el mismo inconverso quien está rompiendo con el pacto matrimonial. Entonces, lo que quiere decir este versículo 16, estas dos preguntas, es que si el inconverso se quiere ir, pero el creyente no se lo permite con el pretexto de que tal vez sea salvo, nadie le garantiza al creyente que ese inconverso finalmente termine creyendo en Jesucristo. Si miran que ya da otro significado. ¿Quién le garantiza esto? Nadie. ¿Por qué? Puede ser que Dios tenga a su pareja que hoy es inconversa, lo tenga para salvación. Pero ¿quién nos garantiza a nosotros que el matrimonio es el medio para evangelizar a mi esposo? Nadie. Es un contexto donde podemos evangelizar, pero no necesariamente es el medio. Así que para retenerlo, quizá perpetuando el odio y lastimándose con una persona que no quiere continuar con una relación, lo que dice Pablo acá, es mejor dejarlo que se vaya. De manera que, así como la incredulidad del cónyuge no es un pretexto para abandonarlo, en el caso anterior, aquí tampoco la intención de salvarlo tampoco debe de ser un pretexto para atar al inconverso cuando éste se quiere ir. Mujer, dame el divorcio, yo me quiero ir, nunca me voy a ser cristiano. No, mi amor, vos de aquí no te vas a ir porque yo ya te declaré, ya, otros dicen, yo ya te decreté para Cristo. Ahora, hermanos, no quiere decir pues que Pablo esté promoviendo el divorcio, de ninguna manera. Recordemos que Dios aborrece el divorcio, lo aborrece. Lo que Pablo aquí está haciendo es brindando una salida a una situación tortuosa e injusta en algunas parejas. Bueno, hasta aquí el asunto del divorcio, creo que sí nos está quedando claro. Lo está diciendo la palabra de Dios. Lo está diciendo la palabra de Dios. Pastor, perdón, pero ahí no hacen alusión al divorcio. O sea, cuando dice que deje el esposo, siendo ella una, ¿cómo es? Una pues, cristiana, y si hay hijos de por medio, ¿qué pasaría en ese caso? Yo me olvidé de hacerles esta aclaración inicialmente. Yo sé que a raíz de esta temática, de estos temas, van a surgir varias inquietudes, ¿no es cierto?
yo les agradecería de corazón que si gustan que tengamos una charlita en privado esta semana o en estos días, con amor, cuenten con ello en lo que pueda yo ayudarles a aclarar alguna situación, porque nosotros estamos estudiando un pasaje en términos generales, ¿no es cierto? Pero yo estoy seguro que el caso del hermano Pedro, de la hermana María, del hermano Juan, del hermano John, son casos diferentes, ¿no es cierto? Entonces, para eso se requeriría como una charla más bien privada. Amén. Ahora, hasta aquí estaría claro el tema del divorcio en esta situación, ¿no es cierto? Pero se abre el telón para un punto aún más delicado. ¿Cuál es? La posibilidad de un nuevo matrimonio. ¿Es bíblico o no? Tradicionalmente, el solo pensar en un nuevo matrimonio ya es escandalizante. Pero la tradición tiene la razón o no. Veamos lo que nos dice la palabra entonces. Para entender un poco mejor este asunto, habría que retomar los dos pasajes, los dos casos en los que la Escritura aprueba el divorcio. Vayamos entonces a Mateo 19:9, nuevamente. Dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Aquí dice entonces que el que se divorcia y se vuelve a casar, adultera. Y el que se casa con la abandonada, también adultera. Es muy claro lo que está diciendo ahí, ¿no? De esta manera entonces, ninguno de los dos se puede volver a casar. Ahora, ¿saben ustedes por qué no se pueden volver a casar? Porque el divorcio de estos dos fue ilegítimo. Aclaro. ¿Por qué el divorcio de estos dos entonces fue ilegítimo? Porque se divorciaron por otras razones, por las cuales Dios no aprueba el divorcio. Porque la única razón por la que Dios aprueba el divorcio en este caso es por causa de fornicación, es decir, por causa de adulterio. Y el tema, el punto que está tocando Jesús en Mateo es que los judíos se estaban divorciando. ¿Saben por qué se divorciaron en la época de Jesús? Y suena gracioso, pero no, es verdad. Porque a la mujer se le quemó el pan. Entonces por eso iban donde el rabí que daba y que autorizaba los divorcios. Y para ellos lo más importante era el papel. Ah, listo, ya, divorciado. ¿Por qué? Porque se le quemó el pan. Y la otra semana también. Y cosas así, por el estilo. Entonces Jesús está diciendo, si ustedes se están divorciando por esas razones, sus divorcios son ilegítimos. Porque ustedes ante Dios están todavía casados. ¿Por qué Jesús? Porque la única forma en que Dios justifica el divorcio en un caso extremo es por adulterio. Y ustedes no se están divorciando por adulterio, sino porque se les quemó el pan. En ese caso entonces el divorcio es ilegítimo. Y si se vuelven a casar, el nuevo casamiento es ilegítimo. Dicho en otras palabras, si usted se divorcia de su mujer porque ya no le gusta cómo cocina, o porque perdió el atractivo que tenía cuando era joven y siente que ya no la quiere, o porque no se entienden en algunas cosas, déjeme decirle entonces que ese divorcio es ilegítimo. Ante Dios, ante la sociedad tal vez, después de que usted tenga, yo aquí tengo mis papeles de divorcio, pero si no fue por infidelidad, ese divorcio no es justificado. Por lo tanto, si es ilegítimo el divorcio, obviamente es ilegítimo un nuevo matrimonio. Pero si el divorcio se da dentro de los parámetros que el Señor aprueba, es decir, por causa de fornicación, la víctima o el doliente de la infidelidad queda libre del pacto matrimonial legítimamente ante Dios.
El principio bíblico entonces para aplicar en este caso es que Dios no es injusto para castigar de por vida a la parte inocente por un pecado que no cometió, mientras que él cometió el adulterio, feliz con la que está adulterando. ¿Sí me estoy haciendo entender? No obstante, hermanos, esto no quiere decir que obligatoriamente esto tiene que ser así. Primero, como lo dijimos anteriormente, hay que agotar todos los demás recursos, entre ellos el perdón, darse un tiempo prudencial, considerando la posibilidad de una reconciliación y la restauración del hogar. Claro está que cuando el adúltero muestra frutos de arrepentimiento. De la misma manera entonces aplica en el caso de Primera de Corintios que estamos estudiando. Releo nuevamente Primera de Corintios 7:15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. En tiempos de Pablo, una mujer divorciada, fuese judía o pagana, estaba condenada, escuchen esto, al desamparo, al rechazo, al juicio, aún de su misma familia. Y aunque hubiese sido abandonada injustificadamente, el solo hecho de haber sido una mujer ya divorciada, ya perdía todos los derechos ante la sociedad. Ya no tenía la más mínima posibilidad de volver a conformar una familia, aunque su esposo lo hubiese abandonado injustificadamente. Pero en este caso entonces Dios le brinda una nueva oportunidad al creyente que es rechazado por su pareja inconversa. La frase, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, lo que significa es que queda libre del pacto matrimonial de una manera que Dios está aprobando en su palabra. Aquí entonces aplicaría el mismo principio bíblico, que Dios no es injusto para condenar a la soledad a un creyente que está dispuesto a divorciarse de su pareja por serle fiel a Dios mismo. Les hago una pregunta lógica y respóndansela ustedes mismos, para que le hallemos un poco más de lógica y se nos facilite digerir esta enseñanza. ¿A ustedes les parece justo una persona que fue traicionada por su pareja, mientras que esta persona, hablemos de una mujer que es la víctima, ha sido fiel toda su vida y la traicionaron una, la perdonó, la traicionaron dos, la perdonó, la traicionaron tres, ya no va más? Entonces, que le digamos a esta mujer, usted fue abandonada por su esposo. Pastor, pero es que yo no fui la infiel. Pero la Biblia dice que usted no se puede volver a hacer su vida. Pregunto, ¿sería ese un Dios justo que condene al justo por el pecado de otro? Eso solamente lo hizo Dios con Jesucristo. Y pasa lo mismo en el tema de que el incrédulo se quiera ir. El incrédulo se va feliz con otra. Esa se volvió cristiana, esa evangélica, aleluya, y se va feliz con otra. Y esta mujer, por ser abandonada por un incrédulo, debe de estar condenada a la soledad. Obviamente que lo que la Escritura manda en estos casos es espere. Tal vez Dios quiera volverle a traer su marido y tal vez haya una reconciliación. El tiempo prudencial. Lógicamente entonces que lo que le corresponde a cada quien es en estos casos
en obediencia a la misma palabra de Dios, tener paciencia y esperar en el tiempo del Señor. Ahora, lo que yo estoy diciendo no es la regla por ley. Pablo mismo hace la aclaración, digo yo, no el Señor. No todos los casos son iguales. Si el Señor, si estás en una condición de esa, si el Señor te ha dado el don de continencia y estás decidida a esperar a tu marido y seguirás orando por él, Dios quiera tener misericordia y permite y te conceda el buen deseo de tu corazón. Amén. Hay dos formas entonces, hermanos, de jugar con la palabra de Dios. Una es quitando y omitiendo lo que dice la Biblia para justificar el pecado. Y la otra es poniéndole más de lo que dice, sintiéndonos entonces más puros y más sabios que el mismo Dios. Los dos extremos son dañinos. Hoy en día vemos iglesias donde se incurre en estos extremos. Es decir, algunos enseñan que por ninguna razón se puede dar el divorcio, mientras que en otros enseñan que por cualquier cosa se puede divorciar. Los dos extremos están fuera de la voluntad de Dios. Hermanos, a pesar de que en el estudio de este pasaje quedó demostrado claramente que en algunas circunstancias el divorcio sí es permitido, no podemos nosotros olvidar que esto fue una concesión. Pero el mandato y el plan divino inicial fue que el matrimonio sea para siempre. Yo considero que un factor bastante importante de los divorcios, no solo en nuestro tiempo, sino en los tiempos de Pablo, era la falta de conocimiento de Dios y de su misma palabra, y la falta de tener una verdadera relación personal con el Señor. Porque si yo lograra entender, si yo lograra tener una verdadera relación con Dios, lograra entender lo que realmente es el matrimonio. La profesora una vez me enseñó que el matrimonio es como un baile o como una obra de teatro, en el buen sentido de la palabra, en el cual a cada quien se le asigna un rol, se le asigna un papel. Y mientras que cada quien asuma su papel como tal, la obra de teatro sale perfecta. En una obra de baile, en una pieza de baile, ustedes saben también que el hombre hace para acá el pie y la mujer hace para acá y así sucesivamente. Y cuando hay esa compasividad ahí, el baile es perfecto. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer en nuestro matrimonio. El rol que el Señor nos ha asignado a nosotros, llevémoslo a cabo como Él nos lo manda. Él es el director de todo esto, de toda esta obra. Él al papá le dijo: vea, padre de familia, así tiene que gobernar a sus hijos, dirigirlos. Al hijo le dijo: vea, hijo, así tiene que honrar a sus padres. A la esposa le dijo: mujer, sométete a tu esposo, este es tu papel. Al esposo le dijo: maridos, amad a vuestras mujeres, tratadlas como a vaso más frágil. Eso es lo que nos corresponde a cada uno. Es el rol que el Señor nos asignó. Y si nosotros lo cumplimos, el Señor nos bendecirá. Hermanos, en un divorcio todos pagan y todos sufren. Sufren los hijos, los padres y la familia, el trabajo, la economía, los mismos divorciados, todos sufren. Es necesario entonces tener en cuenta la importancia que representa para Dios la fidelidad al pacto matrimonial. Quise ser muy claro, lo más claro que me fue posible, en el tema del divorcio. Pero quiero que me entiendan que si por mí fuera, yo dijera bíblicamente: el divorcio es totalmente prohibido. Estoy en la obligación como ministro del Evangelio de traerle la palabra tal cual como está. Pero créanme que yo no soy divorciado, pero sí provengo de una familia donde mis padres fueron divorciados. Y créanme que el daño que esto genera es demasiado grande. Y las heridas que quedan son demasiado profundas. Entonces, esforcémonos a la luz de la palabra, con el poder del Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, de sacar adelante nuestro matrimonio. Amén. Permítanme concluir ya y las agradezco profundamente por este tiempo que me regalan de más de sus vidas.
El matrimonio y el divorcio no son para tomárselos a la ligera y de una manera irresponsable. Porque por encima de nuestras decisiones y de las leyes de los hombres, siempre estará la ley y los propósitos de Cristo. No olvidemos que una de las decisiones para los solteros más importantes que tomaremos en nuestra vida, o que ustedes los solteros y solteras tomarán en sus vidas, será la elección de su pareja. Por lo tanto, no hay que apresurarse para que más adelante no tengan que lamentarlo y tal vez tener que violar las leyes de Dios para deshacer lo que irresponsablemente se hizo. Nunca busques ni esperes que tu pareja sea perfecta. Cuenta siempre con que al igual que tú, también tiene defectos. Y para lidiar con ellos, ¿qué necesitamos aprender? El verdadero amor sacrificial. No creamos que el divorcio es un derecho del cual se puede abusar cuando quiera o por lo que quiera. Tenemos que entender que es una concesión que el Señor dio para sanar y para restaurar, mas no para atropellar, ni para lastimar, ni para dañar. Y por último, si tal vez estás en un proceso de divorcio, no decidas tú. Dale tiempo al Señor, deja que sea tu Salvador quien guíe tus pasos y te ayude a tomar el camino correcto. Y seguramente el camino correcto siempre será la reconciliación, el perdón y sobre todo una rendición total ante Cristo Jesús. Porque nuestros hogares hoy pueden estar muy deteriorados, pueden estar muy dañados, pero como digo siempre, Cristo es un Dios de imposibles, lo dice la Escritura. Y lo que nosotros no podamos restaurar y sanar, el Señor sí lo puede lograr. ¿Qué se necesita? No que William se rinda a su esposa, no que la esposa de William se rinda a William, sino que ambos nos rindamos a Cristo. Cuando nos rendimos ambos a Cristo, nos estamos rindiendo el uno al otro. Y cada quien está cumpliendo con el rol que el Señor nos ha asignado. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Soberano Señor, Dios Todopoderoso,